Hola, buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo vamos con el trabajo de inversión? Entre paréntesis, no me han enviado todavía los problemas de ortogonalidad y no completo los anteriores, de manera tal de que eso es importante que lo hagan para poder avanzar en este curso. Les envié el material de inversión con el propósito de que ustedes leyeran los teoremas y que estemos en condiciones de poderlos platicar en caso de que hubiera alguna duda. En esta exposición brevemente les voy a hablar de las propiedades principales de la inversión, cuyas demostraciones están en el libro, pero me gustaría que se entendiera precisamente el significado de la propiedad referida. En ese sentido, recordarán ustedes que hablamos ya antes de que nosotros vamos a trabajar ahora en lo que llamamos el plano extendido. El plano extendido es el que contiene los puntos ordinarios y admite los puntos ideales. También les hablamos y les dijimos que si yo delimito el plano con una circunferencia, entonces la densidad o la cardinalidad de puntos que hay en el interior de la circunferencia es la misma cardinalidad de puntos que hay en el exterior de la circunferencia. Y que una manera de poder hacer la comprobación de ello es, por ejemplo, que si este es el centro de la circunferencia y tengo un punto P cualquiera, lo que necesito es encontrar el conjugado armónico de P. Y ese se localiza, recuerden ustedes, si trazamos este diámetro y extendemos esta recta, levantamos una perpendicular por P, y este será un punto de tangencia a la circunferencia. Por lo tanto, será una recta perpendicular ahí, que donde corta la extensión del diámetro está P', que es el conjugado armónico de P. Y estos se llaman precisamente puntos inversos. Y si aquí hay una cardinalidad determinada de puntos P, puedo encontrar la misma cantidad determinada de puntos P'. Por eso se dice ahora que el plano extendido también es un plano inversivo. Es decir, invierte todos los puntos que están en el interior de una circunferencia, que en lo sucesivo se puede llamar circunferencia de inversión. Y entonces podemos decir que el punto inverso de P, si P está en el interior de la circunferencia de inversión, entonces su inverso estará fuera de la circunferencia de inversión, en el plano extendido, y será P'. Y viceversa, si el punto P' en este caso está en el exterior, puedo encontrar su inverso en el interior. Y entonces esto hace efectivamente que se diga que el plano es autoinversivo, es decir, cada punto lo invierte al exterior y cada punto del exterior lo invierte al interior, lo que permite mapear todo, completamente todo el plano. Bueno, entonces esta circunferencia con la que delimita el plano, vamos a denominarla nosotros, como dijimos, circunferencia de inversión. Y en lo sucesivo vamos a llamarle CI para poder tener esa convención. ¿Qué es lo que se invierte? Se invierten puntos, se invierten rectas, se invierten circunferencias y se invierten circunferencias. Acuérdense ustedes de este concepto de entre comillas, que puede ser o es una recta o es propiamente una circunferencia. Estas son circunferencias propias, estas son rectas y estos son puntos. Y la relación que se establece entre ellos, en el conjunto de ellos, y la circunferencia de inversión, es lo que nos genera las propiedades de inversión. Perdón, no sé si no es el borrador, es ratón. Bueno, vamos a hacer un repaso rapidito de sus teoremas, ¿no? Empezamos con el teorema 343, que dice la inversión es una transformación involutiva. Bueno, pues eso significa que puedo invertir del interior de la circunferencia hacia el exterior y del exterior a la circunferencia hacia el interior. ¿Cómo se hace? Como lo representé hace un momento. De manera que eso no tiene ninguna dificultad. El 7344 dice, una circunferencia ortogonal a la circunferencia de inversión se invierte en sí misma. Es el teorema
Bueno, se los voy a anotar aquí para que lo vean el número. El 344. Vamos a suponer que esta es nuestra circunferencia de inversión. Centro O y esta es la circunferencia de inversión. ¿Sí? Entonces ahora construimos, dice el teorema, una circunferencia ortogonal a la circunferencia de inversión se invierte en sí misma. Esto significa que si tengo una circunferencia que sea ortogonal, acuérdense que para que sea ortogonal requerimos que sus radios sean perpendiculares. Entonces, supongamos que esta es la circunferencia de inversión, la ortogonal. Tengo que esta circunferencia es ortogonal. Si me dice que ella se invierte en sí misma, significa que, por ejemplo, si yo tengo este punto de esta circunferencia, que es el punto P, entonces este punto será el P' y viceversa. ¿Sí? El inverso de P' es P. Y así cada uno de estos puntos. Lo importante de este teorema es que también nos señala lo siguiente, que los puntos de la frontera de la circunferencia de inversión, es decir, los que están en ella, estos puntos en la circunferencia, cualquiera de ellos, se invierte en sí mismo. Y cada punto, pues se va a invertir de esta manera. Entonces, una circunferencia ortogonal se invierte en sí misma. Es decir, todo este arco se va a invertir en el arco que está en el interior. Y todo el arco que está en el interior se va a invertir en todo el arco que está en el exterior, conservando que sean ortogonales, que esta es otra particularidad. En la inversión, los ángulos, si por ejemplo este ángulo es así, el inverso de ello va a ser un ángulo de igual valor, pero de sentido contrario. Si lo que cambia es el sentido, pero es invariante, el ángulo es invariante a la inversión. Entonces, pues este ángulo se preserva siempre como un ángulo de 90 grados. Es decir, las circunferencias son ortogonales. Como se ve, eso no tampoco representa ninguna dificultad. El teorema 345, ¿qué les dice el teorema 345? Dice, si un punto D está en el exterior de la circunferencia de inversión y el punto C de contacto a C1, donde D corta a la recta diametral OD, son puntos inversos. Entonces lo que tenemos es la siguiente configuración. Me dice que hay un punto D que se conserva en el diámetro. ¿Sí? Y tengo un punto C. Entonces tengo a D, y tengo a C, y tengo a O. Pero también tengo los extremos del diámetro. ¿Sí? Ok. Entonces, tenemos la siguiente configuración. Recuerden ustedes que es perpendicular. Y el radio es perpendicular, pues a la recta tangente. Lo que me genera, digamos, un punto T aquí de tangente. Y entonces observemos, ¿sí?, lo siguiente. Observemos que se me descompone esto en dos triángulos que son rectángulos. Es este de acá, el grande, el OTD y el OTC. Como son triángulos rectángulos, pues todos los triángulos rectángulos así establecidos son semejantes, estos dos. Por lo tanto, se puede establecer la siguiente relación. Vamos a decir que OC, ¿sí?, es a OT, que sería el radio, ¿sí? OT es el radio, ¿sí? Como la hipotenusa de ese triángulo pequeño, R, es a la hipotenusa esta, OD. Y resulta que OD por OC es igual
al radio al cuadrado, que es precisamente lo que se nos pide. Se coordenadas diametrales. Si esto se da, significa que C y D son puntos inversos. Cuando tengamos esta relación, debemos establecer que los puntos C y D son puntos inversos. ¿Sí? Eso resulta, pues, como vieron ustedes, de la semejanza de los triángulos OTC y el triángulo OTD. En esta semejanza, pues ocurre esta relación que nos permite establecer el carácter de puntos inversos de C y de D. Es decir que C y D son inversos es que puedo establecer esta relación. Luego, el teorema 346 establece que no estoy poniendo los enunciados porque los tienen ustedes en el libro. Estoy borrando rápido pues porque ustedes pueden parar la proyección en cada momento que quieran para ver si es que les sirve lo que estamos anotando en la pizarra. Bueno, este teorema dice, si C y D son puntos inversos a la circunferencia de inversión con centro O y radio R, entonces los extremos del diámetro y C y D forman una alineación armónica, donde A y B son los extremos del diámetro de la circunferencia de inversión que pasa por C y D, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos dice es lo siguiente. Dice, si C, D, ¿sí? Son puntos, son inversos respecto a la circunferencia de inversión de centro O y radio R. Dice, entonces, AB, CD forman una alineación armónica, donde dice que A y B son los extremos del diámetro, este es O, localizamos un punto C, y su correspondiente, aquí está entonces esta configuración, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si sabemos que estos son inversos, son entonces conjugados armónicos. Y si son conjugados armónicos, por un teorema previo que se demostró, es que si C y D están en la misma recta de AB, ¿sí? Y C y D son conjugados armónicos, entonces, pues resulta que AB, CD es una alineación armónica. Pues, precisamente lo que se quiere probar. No es muy complicado. Acudimos a nuestra definición previa que teníamos de puntos conjugados y que si este es el diámetro y la prolongación del diámetro está D, que es el conjugado armónico de C, entonces A, B y CD son una alineación armónica presentada de esta manera. Y eso termina el problema sin mayor dificultad. El siguiente teorema es el teorema 7. Este teorema nos dice que, ustedes lo pueden leer en su cuaderno, si C y D son inversos con respecto a la circunferencia de inversión de centro y radio R, entonces cualquier circunferencia que pasa por C y D corta a la circunferencia de inversión ortogonalmente y viceversa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Dice, bueno, tenemos que C y D son inversos respecto a la circunferencia de inversión de centro O y radio R, ¿sí? Eso nos dice en principio el teorema. Y entonces, hacemos aquí esta que sería nuestra circunferencia de inversión. Centro O, ¿sí? Y hay una circunferencia que se sabe es ortogonal
Vamos a llamarle sigma a esta circunferencia. Sabemos que C y D, que serían, ¿quiénes son C y D? Permítanme, déjenme ver. Tenemos dice, si C y D son inversos con respecto a las circunferencias de inversión, entonces cualquier circunferencia que pasa por C y D corta a C ortogonalmente y viceversa. Entonces, partimos de esto primero. Tendríamos que poner aquí nuestros puntos estos. Este va a ser el punto D y este va a ser el punto C. ¿Sí? De manera que C y D sean puntos inversos. Entonces, bueno, sabemos que este es A, o B, perdón. Este es B y este es A. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Como C y D son puntos inversos con respecto a la circunferencia de inversión por el teorema anterior, se anota que son una alineación armónica. Y por otro lado, acudimos a uno de los teoremas que vimos de ortogonalidad. Si el diámetro de una circunferencia corta a otra, ¿sí? Corta a otra, armónicamente, entonces esa circunferencia es ortogonal. Es ortogonal a la primera circunferencia. Entonces es lo que tenemos, y esto nos da un método de construcción también de circunferencias ortogonales, porque sé que tiene que pasar por el punto C, por el punto D y por el punto de tangencia, de manera tal de que no me es complicado establecer pues, el punto de tangencia. A ver si este sería el C, y por acá, ¿no? Acá también tendríamos este perpendicular. No nos es difícil localizar cuál es el correspondiente centro de la circunferencia omega. Entonces lo que decimos, si A veces es igual a C1, esto implica que la circunferencia de inversión es ortogonal a la circunferencia sigma. Y viceversa, ¿no? Si las circunferencias son ortogonales, los puntos en que esta circunferencia sigma corte al diámetro de la circunferencia de inversión prolongado, ¿sí? Serían C y D, entonces C y D son puntos conjugados. Aquí la condición sería si C y D inversos. ¿Sí? Esto implica esto, y esto implica eso, y luego pues también tendríamos lo siguiente. De regreso es un sí, solo sí. De manera tal de que puede quedar ya claro este teorema que nos dice, ¿verdad? ¿Sí? Si C y D son puntos inversos a la circunferencia de inversión, entonces por esos puntos pasará una nueva circunferencia que será ortogonal a la circunferencia de inversión. Y viceversa, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos decir? Si omega es ortogonal a la circunferencia de inversión, entonces omega cortará al diámetro de la circunferencia B y su prolongación en dos puntos que serán conjugados armónicos o inversos, puntos inversos. ¿Sí? Eso es lo que nos dice el teorema 7. Teorema 8. El teorema 8 dice, si es que lo alcanzo a ver, si dos circunferencias que se cortan son cada una ortogonal a una tercera, entonces los puntos de intersección de las dos circunferencias son inversos respecto a la tercera. Vaya, aquí nos dice que hay dos circunferencias cualesquiera que se cortan. Entonces tenemos una circunferencia y una circunferencia más que se cortan, o uno o dos. Entonces esta será la circunferencia 1 y la circunferencia 2. Hay una tercera circunferencia que es ortogonal a cada una de ellas. Si eso es así, por la ortogonalidad sabemos que esa estará tendrá su centro en el eje radical de las dos circunferencias. Entonces, es el eje radical de C1 y C2. Un punto cualquiera de ellas, digamos un punto O3 le vamos a llamar,
¿sí? Va a ser el centro de una circunferencia que va a cortar ortogonalmente a cada una de estas. Recuerden que la propiedad para que una circunferencia sea ortogonal a otras es condición de que tengamos, entre otras cosas, su centro en el eje radical. Y entonces será esta la circunferencia que tengamos. Y esa es la circunferencia 3. ¿Sí? Pero ocurre entonces que los puntos de intersección de las dos circunferencias, P y P', resultan ser otra vez conjugados armónicos con respecto a esta circunferencia. Y por lo tanto son puntos inversos. Entonces el teorema lo que dice, si tenemos dos circunferencias que se intersectan y una tercera que es ortogonal a cada una de ellas, entonces los puntos de intersección de las dos circunferencias son puntos inversos con respecto a la circunferencia 3 que se ha construido. Entonces yo no creo que haya aquí mayor dificultad para entender esto y saber la cuestión que se construye. El teorema 349 está más enredada su expresión, pero lo vamos a definir, ¿no? Realmente lo que nos dice es lo siguiente. El teorema 348, el teorema 9. Y les pone a ustedes una expresión de este tipo. Dice que si tenemos un producto, es decir, una doble inversión, que sería una inversión primera con centro O y radio K1, y luego una segunda inversión con centro O, el mismo centro, y radio K2, lo que se obtiene es una inversión, es decir, una circunferencia con centro O y con radio el cociente de estos dos. Eso es lo que se nos dice. Está muy chiquito el pizarrón, pero voy a tratar de representarlo. Supongamos que aquí tengo el punto O, ¿sí? Y hasta aquí voy a tener el radio K1. Entonces se supone que tengo una circunferencia de este tipo. Esta va a ser la circunferencia I, el centro O y radio K1. Luego, pues lo que hacemos es ahora tomar un punto P en esta. Y entonces lo que tengo es ahora su conjugado armónico o su inverso, que es P'. Y ahora, con radio esto, ¿sí? El centro y radio, pero ahora este radio va a ser el K2, genera otra circunferencia, eso genero otra, ahora con radio 2, no, con radio K2 no es esto. Vamos a hacer la circunferencia más, más allá de hasta aquí, el K2, ¿no? Entonces es una siguiente circunferencia que hace esto. Esta es la circunferencia I, O, K2. Y entonces ahora establezco quién es el inverso de P'. Esta es una doble inversión. Y entonces tengo que este es B, P biprima. Tengo yo ese que es el P biprima, ¿no? Y entonces, eso me ha generado una circunferencia, bueno, porque tenemos la siguiente relación. Recuerden ustedes que si O es el centro y P es un punto en el interior y K1 es el radio y P' es su inverso, podemos escribir esta relación. OP o OP' es igual a K1. Y lo mismo puedo hacer ahora con la siguiente relación.
sería, tendríamos ahora con el K2, tendríamos que OP' por OP'B' es entonces esta relación. Si hacemos el cociente de ellas, lo que tendríamos es que se nos cancelan estas y nos quedaría OP sobre OP'B' es igual, bueno, no, vamos a dividir al revés para que me dé esta relación. Entonces sería OP'B' sobre OP. Y esto es igual a K2 entre K1. De esta manera puedo construir el radio de una circunferencia que tenga su centro en O y que tenga como radio el K2, K1, que se obtiene del cociente de OP'B' por entre el OP, ¿sí? Y eso me resulta el radio de la nueva circunferencia, que es esta, ¿no? Entonces, una doble inversión de este tipo nos genera una tercera relación de inversión con centro O y con radio el cociente de K2 entre K1. Veamos ahora el teorema 10. El teorema 10 nos dice que el inverso de una recta L que pasa por el centro de inversión de una circunferencia, el centro O de una circunferencia de inversión es la propia recta L. Entonces, sea esta el centro O de la circunferencia de inversión. Y podemos tener dos casos. Bueno, el primer caso dice, dice el inverso de una recta L que pasa por el centro de inversión. ¿Sí? No, el inverso de una recta L que pasa por el centro de inversión es la propia recta L. Entonces, si este es el centro de inversión y yo paso por ahí una recta L, entonces sabemos que toda recta L tiene un punto ideal y podemos asumir que el inverso del centro de inversión es el punto ideal. Entonces, O va a estar en la recta. Y además se dice que pasa por él. Luego se dijo que los puntos de la circunferencia se invierten en sí mismos. Este punto y este punto se invierten en sí mismos. Y luego todo punto del exterior de la recta se va a invertir en un punto del interior de la circunferencia. Lo mismo va a ocurrir acá. Y todos esos puntos, dado que están en una recta, son colineales, recuerden ustedes. Entonces, lo que nos dice este teorema es, si una recta pasa por el centro de inversión de la circunferencia de inversión, entonces esta recta se invierte en sí misma. Este es un importante teorema. Y entonces, si pasa por el centro, debe haber la posibilidad de que haya una recta que no pasa por el centro de inversión. Y eso es lo que nos lleva al teorema 11. Yo creo que esto queda claro, ¿no? O sea, un punto P del interior se va a invertir en un punto P' del exterior, lo mismo por acá, un punto R se va a invertir en un punto R' del exterior y el R' del exterior se va a invertir en un punto R. Por lo tanto, van a ser todos los puntos de la recta. Es autoinversiva la recta. Bueno, el teorema 11 nos da la posibilidad de interpretar que haya una recta que no pase por el centro de inversión. ¿En qué se va a invertir? Vamos a ver. Vamos a asumir que esta es la circunferencia de inversión. El centro O. Esta es la circunferencia de inversión. Y radio cualquiera, ¿no? Porque uno puede ubicarla en donde le sea conveniente. Entonces, pues podemos tener varios casos. Por ejemplo, una recta que no pasa por el centro de inversión, pero que no pasa por el centro de inversión. ¿Y en qué se va a invertir? ¿Sí?
Esta recta contiene al punto ideal. El inverso del punto ideal es el centro de inversión. Por lo tanto, tiene que pasar por el centro de inversión. Tiene que pasar por este punto y tiene que pasar por este punto. Entonces se trata de una circunferencia, ¿sí?, que pasa por el centro de inversión. Y la otra condición es que el diámetro de la circunferencia de inversión es perpendicular a la recta, ¿no? O el diámetro, digamos, de la circunferencia esta tiene que ser perpendicular a la recta, ¿sí? Ese es un caso. El otro caso es que esté fuera de la recta. Voy a borrarle para que podamos verlo con mayor detenimiento. Ahora tenemos la circunferencia de inversión y ahora tengo la recta L por acá, ¿sí? Entonces, la recta contiene el punto ideal y por tanto tiene que pasar por este lugar. Y luego tiene que ser perpendicular a él, ¿sí? El inverso de este punto resultó ser este. En este caso, el inverso de un punto cualquiera por acá, ¿sí?, está la cosa, ya me lo llevé a la tarjeta. Sí, está en la tarjeta, pero está muy elevado, aunque se pueda ver bien. Entonces, de este punto trazo yo la correspondiente recta esta, bajo aquí la perpendicular, ¿sí? Entonces habrá un punto aquí. Esto significa de que se tratará de una circunferencia que pasa por el centro de inversión. Es lo que nos dice el teorema. Déjenme verlo y checarlo otra vez. ¿Es el número qué? 11. La inversa de una recta L que no pasa por el centro de inversión es una circunferencia que pasa por el centro de inversión, cuyo diámetro es perpendicular a L, ¿sí? Quiere decir que el diámetro de esta circunferencia tiene que ser perpendicular a L, ¿sí? Eso es lo que se nos dice aquí. Entonces, pues en lo sucesivo ya lo vamos a manejar este teorema así. Si una recta no pasa por el centro de inversión, entonces la recta se invierte en una circunferencia que pasa por el centro de inversión. Y hay algo el recíproco, ¿no? Si yo tengo una circunferencia que pasa por el centro de inversión, ¿en qué se va a invertir esta circunferencia? Pues en una recta que no pasa por el centro de inversión y cuyo diámetro es perpendicular a la recta. Es sí, solo sí también este teorema que nos genera el otro que se llama el 3,4, ¿qué? El 3,4,11, bueno, estamos con el 3,4,11 todavía, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, esta es una manera de presentar el teorema. Otra, lo podemos hacer con geometría elemental. Me da cuenta la circunferencia de inversión. Estamos hablando del 11, creo. Tengo aquí esto. Tengo aquí un punto P. Entonces trazamos el diámetro. Y tenemos acá el P'. Ya saben cómo se localiza. Es la perpendicular de este. Bajada la tangente así. De esta manera, ¿no? Tenemos eso. Ah, no, pero perdón, es la recta, ya estoy haciendo otra cosa. Es una recta fuera de la circunferencia. Tengo la circunferencia, el centro. Y tengo una recta L que no pasa por ella. Entonces, sabemos que aquí debo tener, digamos, una perpendicular porque se va a invertir esto en una circunferencia cuyo diámetro sea perpendicular allá, pero bueno, lo que estoy suponiendo yo, ese punto que estamos determinando ahí,
vamos a llamarle un punto A, ¿sí? Un punto A, y obviamente que el inverso de A pues va a ser una prima. Eso es importante. Puedo invertir de dentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, creo que ya lo habíamos dicho. Y entonces pongo aquí A', ¿no? Y elijo cualquier punto P de la recta. Entonces, para encontrar su inverso, pues recuerden ustedes cómo se hace esto, ¿no? El inverso de P' va a estar aquí. Este es P', ¿no? P'. Y entonces esto sabemos, si uno esté con yo sé que este angulito es recto. Y ahora lo que se me genera son dos triángulos rectángulos, porque este es aquí rectángulo, y tengo este otro rectángulo acá, de manera tal de que los triángulos OP'A' es semejante al triángulo OAP. ¿Sí? Y de que son semejantes, pues puedo establecer la relación entre sus lados, ¿sí? Eh, sabemos que la circunferencia va a tener que pasar por P', por A' y por O. Entonces, tiene que pasar por P', porque va a resultar que este es el diámetro de la circunferencia. Y entonces este ángulo es de 90 grados. Por la semejanza de triángulos, deduzco que este ángulo es de 90 grados, o también por la prolongación, ¿sí? Entonces sé que acá es de 90 grados porque así se construye el conjugado armónico al inverso, pero no lo sé si de aquí para acá lo es. Pero este punto debe estar en la circunferencia, este también y este también, por lo tanto tiene que ser recto y me genera esta semejanza. Y entonces la circunferencia, la recta, esta es la L', se invierte en una circunferencia que pasa por el centro de inversión. Y es lo que dice el teorema 11. Luego, el siguiente, el teorema 12, nos dice que la inversa de una circunferencia que no pasa por el centro de inversión es una circunferencia que no pasa por el centro de inversión y es homotética a la circunferencia dada con centros de inversión, con centros de homotesia, el centro de inversión. Ahora, pongamos que tengo aquí el centro de la circunferencia de inversión. Esta es mi circunferencia de inversión. Y tengo aquí adentro de ella una circunferencia que le voy a llamar sigma, que no pasa por el centro de inversión. ¿En qué se va a invertir esa circunferencia que no pasa por el centro de inversión? No puede ser una recta, porque si fuera una recta, debería contener como inverso al punto ideal. El punto ideal es el centro de inversión de la circunferencia de inversión. Por lo tanto, no pasa, es decir, lo que se invierte, en lo que se va a invertir esta circunferencia no es una recta. Entonces, si no es una recta, es necesariamente pues otra circunferencia. Entonces podemos hacer esto, por ejemplo. ¿Sí? Invierto este punto A y este punto B. Entonces me va a resultar algo así como B y A primos. Acuérdense que es como una reflexión al invertir este se va a quedar más cerca y el que está más lejos, así queda, ¿no? Bueno. Entonces, puedo tomar otro punto cualesquiera de la circunferencia, ¿sí? De manera tal, puedo tomar incluso el punto de tangencia aquí, de esta manera. Entonces, lo que me va a generar esto es una circunferencia que pasa por A', perdón, aquí por B', y por A', y es homotética. Bueno, esto me salió feo, pero bueno.
más o menos así. Y el centro de homotesia es el punto A. Esto es lo que dice este teorema. Lo esencial es decir, una circunferencia que no pasa por el centro de inversión se invierte en otra circunferencia que no pasa por el centro de inversión y que es homotética a ella, y que el centro de homotesia es el centro de inversión. Eso es prácticamente lo que se nos dice. ¿Sí? Esto lleva a decir que, acuérdense que como decimos que podemos decir que la inversión también es una transformación circular. Invierte circunferencias en circunferencias. Invierte rectas en circunferencias, circunferencias en rectas, en dependencia de que pase o no por el centro de inversión. Con estos teoremas, ustedes pueden resolver el grupo de problemas que les son presentados ahí. No creo que pueden ver con más detalle las demostraciones que están en el libro, pero lo esencial es hay que interpretarlas bien, saber por qué son así, y todo se basa prácticamente en la definición de inversión puntual. Luego la sucesión de puntos nos llevan a una circunferencia, entre comillas, a una circunferencia propiamente o a una recta propiamente. Y creo que con estos elementos ustedes pueden resolver tranquilamente los problemas. Si surgiera alguna duda, como siempre, me lo indican y con gusto les damos respuesta. Pues es todo por ahora y yo creo que nos vemos en la sesión de la tarde. Seguramente ustedes ya leyeron antes sus teoremas y si surgió alguna duda, espero aclararla con esta exposición y en todo caso, bueno, pues aclaramos lo que sea necesario más tarde. Hasta luego, jóvenes.